¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Mercadeando Punta Cana, el podcast de gerencia, marketing y negocios aquí en Punta Cana. Chicas, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Qué se siente? Hola. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Vladimir? Me siento como Jesucristo en la última cena. Con un fondo pensado. Señores, somos 4 mujeres y Vladi. Ya ustedes saben. Tú sabes que en todos los espacios de trabajo y demás... Son es muchas así. mujeres y Sí, Vladi. sí. Pasa. Hacemos reuniones los lunes, hay 16 gerentes, el dueño y Vladi. Y yo, señor. Ustedes son los únicos Los hombres. hombres. Estamos Ven, dominando. Entre todas las mujeres. Estamos dominando. Sí, es un poquito preocupante eso. Sí, porque yo... Y que ahora que lo analizo. Bueno. ¿Dónde están los hombres? Pero bueno, ese no es el podcast, ese no es el tema del día de hoy. Y si lo abordamos ese tema, no terminamos hoy. Así Terminamos hoy. Y menos se con llama estos así. 4 personajes femeninos que vemos en esta mesa hoy. Pau, cuéntanos, ¿a quién tenemos aquí? ¿Por qué estamos aquí en el día de hoy? Bueno, pues miren, estamos aquí en el día de hoy, la tarde, noche de hoy. Estamos grabando en un espacio diferente. Qué raro que Es estemos raro. grabando en un espacio Ah. diferente. Sí. Qué raro eso. Lo cierto es que estamos en un lugar hecho por personas que están aquí en la zona aportando sus conocimientos y su experiencia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a mucha gente le gusta, mucha gente le interesa y no creo que tanta gente domine al 100%. O por Y lo es- menos le intenta dominar. Lo intenta dominar o entiende que sabe y posiblemente a partir del podcast se dé cuenta que no sabía tanto. Y Exacto. creo Y que puede aprender va a algo caer nuevo. como anillo al dedo respecto por el tema de las inversiones que se están haciendo aquí. Es Ujú. por Y eso. uno de los puntos atractivos es, lo puedes hacer para esto. Exacto. Airbnb. Rentas cortas, ¿qué voy a hacer con mi inversión? Compré una propiedad en Punta Cana y la compré por inversión y la voy a alquilar. Y sobre todo la voy a alquilar por Airbnb. Ese es el tema principal. Aunque no vamos a limitar la experiencia de nuestras invitadas a las rentas cortas. También podemos hablar un poco de renta larga. ¿Y quiénes tenemos aquí? Bueno, yo las voy a dejar que se presenten, ellas por sus nombres y sus apellidos y todo lo demás. Pero una de ellas es Superhost en Airbnb. Por lo cual, ¿quién no quiere ser Superhost con todo lo que ello conlleva? Que ella nos va a contar de qué se trata. Y por el otro lado tenemos a una diseñadora de interiores que se especializa en espacios para rentas cortas. Entonces, estas 2 personas, con su conocimiento y experiencia, nos van a explicar cómo nosotros podemos hacerlo. Y obviamente, ellas lo están haciendo aquí, en Punta Cana. Bienvenidos. Gabriela. Bienvenidos a Mercadeando Punta Cana. Bienvenida. Gracias. Gracias. Preséntense al mundo, como Sí, dice por Vladi. favor. Dale, Cana. Gabriela Lecom, mucho gusto, diseñadora de interiores. Vine a Punta Cana a cumplir un sueño y aquí estoy hace un año especializándome en diseño de interiores para Airbnb. Súper. Yo soy Ana Espejo. Yo soy Superhost. Y bueno, mi función principal no es ser Superhost o rentar en Airbnb. Yo soy gerente de proyectos en un banco local. Pues incurrí en rentas cortas por ser inversionista. O sea, yo decidí invertir en un apartamento aquí en Punta Cana. No vivo actualmente en Punta Cana, vivo en Santo Domingo. Y pues hago ambos roles. ¿Y por qué puedo dedicarme a ambos? Vamos a decir así. Bueno, pues a mí me apasiona la excelencia en el servicio. Y por eso, bueno, el manejar la aplicación y la renta, pues me ha gustado bastante. Tú sabes que aquí se da la buena combinación, como mencionó Paola, se da tanto tú como en la parte de la banca, con tu motivación a inversiones a otros, como también como inversionista. Y aquí Gaby también como diseñadora de interiores. Aquí hay una muy buena combinación. Ella está predicando lo que posiblemente, imagino que tú invitas a que otro lo haga.
Una cosa interesante es que ellas las dos son banqueras. Ajá. Cuenta un poquito, Gaby, Wow. Bueno, yo no trabajaba en la parte de servicios, sino mis clientes eran el mismo banco. Yo trabajaba en el Banco Central como auditor interno. Ahí trabajé durante 12 años, hasta el año pasado, esta fecha. Y cuando vine a Punta Cana a dedicarme al diseño de interior. En Santo Domingo yo me especializaba en baños y cocina como part-time. Entonces, ¿qué pasa? Aquí las propiedades son nuevas, entonces no hay forma de yo remodelar un baño o una cocina. Entonces, por eso decidí especializarme en Renta corta. rentas cortas, también rentas largas, pero me gusta más la parte de rentas cortas, además de que aquí también se utiliza más lo que es la renta corta. Tú sabes que lo hace también interesante, porque tú mencionaste, creo que es el primer capítulo donde nos enfocamos en eso, en emprendedores, en inversionistas, en pequeños inversionistas. ¿Cuántas Airbnb tienes? Bueno, actualmente tengo 8. 8, wow. O sea, Ok, ven para atrás ella lo que es gerente dije. de proyectos en un banco, de verdad. Créanme que es un banco muy grande. Y ella maneja 8 propiedades de Airbnb. ¿Cuántas son propias y cuántas son por terceros? Solo 2 propias Muy y bien. 6 que son de terceros. Excelente. Y son de terceros, de personas conocidas que, bueno, saben que tengo esos 2. Me dicen, ay, pero es que yo necesito que tú me administres porque es que yo no sé nada. Ok. Hay mucha gente como tú, ¿no? Pues ya entendí bien el superhost. Claro. Algo que se da, me imagino que por el tema de la banca, tienen el servicio de por sí de por medio, me imagino que uno de sus valores principales. Ok. Ana, cuéntanos qué es un superhost en Airbnb. Exacto. Bueno, un superhost está basado en indicadores. Airbnb tiene específicamente 3 indicadores para que tú seas superhost. Primero, tú tienes que tener un porcentaje de respuesta a tus huéspedes por encima de un 80%. Okay. Segundo, tú tienes que tener evaluaciones por encima de 90. Ok. Y la tercera es que no le debiste haber cancelado en el último trimestre a un huésped. O sea, si un huésped te dice, quiero tu alojamiento y te reservó, si le cancelaste, pues eso es una falla que le dice a Airbnb que no estabas lista, no accionaste a tiempo. Algo hiciste que hiciste que ese huésped tuviera que reorganizar sus planes y es algo muy inconveniente para el huésped. Ok, antes de tener el superhost, ¿influyó de manera positiva a nivel de ingresos la clasificación de superhost? Claro que sí. Incluso tú apareces en el ranking de primero. Okay. Cuando en las búsquedas tú apareces de primero, hay huéspedes que son tan exigentes que ponen el filtro de que solamente quieren hospedarse con superhost. Okay. Eso no es lo que quisiste ponerte Ana, @ tu superhost. No. Ok. Importante. No, dije, no hay que decir que tú te pones en el nombre superhost y Que vas a tienes que salir. ganarte eso con la Sí. atención, con el servicio, con la calidad de infraestructura que estás ofreciendo. Y cada trimestre te evalúa Airbnb y te certifica nuevamente como superhost. O sea que puedes perder en algún Sí. trimestre esa Sí. calificación, sería, ¿verdad? Sí. Yo he tenido la experiencia de hospedarme aquí en Santo Domingo y también fuera del país en propiedades que maneja un superhost y cuando no lo es. Y de verdad que se siente Se la nota la diferencia. diferencia. Sí. Es cierto. A mí me pasó, yo me hospedé aquí con un superhost. Bueno, no yo, mi familia. Y obviamente yo fui a la propiedad. Y me hospedé en Miami con alguien que no era superhost. Y créeme que se nota mucho. Sí. Mucha diferencia. O sea, en Miami nosotros nos sentíamos sueltos. O sea, como que Sí. nadie te hablaba, nadie te preguntaba cómo le está, nada. Mira, aparte de que esos son los indicadores que le dicen a Airbnb que tú eres superhost, de parte de el huésped, ante los ojos del huésped, hay muchas otras cosas que te hacen ser superhost, que son las que hacen que ellos te den 5 estrellas. Exacto. Eso no significa que tú no tengas inconvenientes con tu unidad. Alguna vez va a pasar Claro. que el aire Como todo. hizo de las suyas y no quería prender. O algo pasó. Pero, ¿qué hace que el huésped te vea a ti como ese anfitrión de 5 estrellas?
Pues muchas cosas. Primero, tú tienes que anticiparte a las necesidades de tu huésped. ¿Qué busca ese huésped al llegar a esa unidad cuando viene de viaje de madrugada? Quiere un poquito de café, necesita tener agua, quizás prefiera un té, necesita tener un espacio relajado, que sus sábanas estén limpias, notablemente limpias, su baño esté impecable. Son muchas cosas que tú tienes que anticipar que él va a necesitar y tú tenerlo pendiente. Incluso tú puedes preguntarle a un huésped que va a llegar de madrugada, ¿usted necesita que yo le gestione algo que usted requiera? ¿Usted necesita transporte seguro? Depende de dónde sea el alojamiento, tú sabes si es fácil para él conseguir un transporte seguro. Y esas son cosas que tú debes de preguntarle y asegurar que él está a salvo, que él va a llegar bien, que él va a tener tu asistencia a esa hora para que se sienta, wow, estoy seguro de que alguien me va a recibir y que no me voy a sentir perdido. Claro. Son muchas cosas. Gaby, y en ese aspecto, ya tú mencionaste, Ana, que la comodidad del espacio donde el cliente va a estar, hay elementos que son como puntuales, básicos, y obviamente la adecuación de un espacio de Airbnb dice mucho o determina muchísimo a la hora de adquirir el servicio. ¿Cuáles son los elementos puntuales que debe tener una persona que se quiere empezar con su primera inversión de Airbnb? ¿Cuáles son esos elementos puntuales a tener en un espacio? Para la gente corta. Bueno, el Airbnb, aparte de ser más que decoración, debe ser una experiencia. Entonces, lo primero que debemos, como dijo Ana, la higiene del espacio, el olor, porque antes de la persona ver cuando abre una puerta, huele primero. Exacto. Entonces, eso debe ser, pero no debe ser algo molesto, debe ser algo que ambiente. Debe de tener camas cómodas, almohadas suaves y firmes, sábanas limpias. Lo ideal serían sábanas blancas, lencería blanca, todo debe ser blanco, excepto las toallas de piscina, porque por el tema del bronceador se pueden manchar y aunque sea blanca, es difícil sacar una mancha de bronceador, entonces esas se utilizan de colores. Debe de haber por lo menos un televisor para el entretenimiento. Como dijo Ana, debe de haber amenidades como agua, los electrodomésticos de buena calidad, plancha, porque hay gente... Es muy costosa la inversión de adecuación del espacio. Es un poco costosa porque para tener una muy buena propiedad hay muchos elementos que tomar en cuenta, pero puede ser, por ejemplo, las reposiciones, los clientes pueden tener, por ejemplo, ¿qué te digo? Las sábanas. Tener, por ejemplo, 4 sábanas por cama. Y si esas sábanas son del mismo modelo, deben de ser sábanas buenas. Por ejemplo, se utilizan muchas sábanas de microfibra y eso no es bueno. Aunque no tiene que ser de esas sábanas de 8,000 telas. No. Hilos de 8,000 hilos. Y yo dije, yo necesito tanto hilo para descansar, ¿verdad? Porque eran bastantes. El descanso es muy importante, déjame decirte, pero no hay que tener tantos hilos. Pero, por ejemplo, la reposición es más fácil si tenemos todo igual y sabemos qué hay por mucho tiempo en el mercado. Okay. Entonces, que sean prácticos, sencillos, útiles, pero que sean buenos de calidad. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, las personas hacen la inversión, pero si no tienen la guía correcta, pueden invertir dinero de más. Sí. Eso es una cosa bien importante, que a mí como yo tengo muchos clientes y sobre todo personas que están haciendo esto, que vienen a una institución financiera una propiedad, que quieren colocar en una renta corta, generalmente en esta época, porque la verdad es que el mercado ha cambiado bastante. Cuando los escucho, me doy cuenta de la falta de conocimiento que hay después de la compra de la propiedad. Uh-huh. La compra de la propiedad es todo un reto, uh-huh. Pero luego viene el otro reto de ¿qué hago? Mando todo desde Estados Unidos, si es de Estados Unidos, ¿dónde compro?
cuánto dinero voy a necesitar. A veces las personas magnifican las necesidades que tienen, que es sobre lo que está diciendo Gabriela. Y a veces en eso está un grave error, porque luego, imagínate, te compras muchísimas cosas y el mismo alojamiento va a tener el problema de que tú no tienes dónde guardar las cosas que tienes. Sí. Luego tienes falta de control de todo lo que compraste. Sí. Igual, si tú puedes tener una cortina de cierta calidad, bajarle un poquito a la calidad de la cortina para dedicársela a mejores electrodomésticos, bueno, eso también te ayuda. Exactamente. O por el contrario, la propiedad está muy fea y tú necesitas unas cortinas bonitas y no le vas a dar mucha importancia a los electrodomésticos. O sea, como que hay mucho desconocimiento. Quería abrir un paréntesis porque algo de lo que no dijimos de este espacio es que es un espacio decorado por Gabriela y manejado por... Exactamente. Y la anfitriona es Ana. O sea que... Sí, le dije a Gabriela que soy fan de su trabajo. No me he distraído porque están aquí en fondo, ¿verdad? La mayor parte. Pero ustedes se pueden distraer. Distráiganse y escuchen. De hecho, en ese sentido, aportando a lo que decía Paola sobre el desconocimiento, eso es uno de los temas que hemos hablado anteriormente, que qué pasa después de la compra. Muchas veces los compradores adquieren su propiedad y el broker ya le dice, bueno, pues tome, fue un placer, nos vemos. Y después tú ves al dueño y ahora ¿qué hago con ¿Qué hago ahora? Entonces es un buen punto de partida para explicar a la gente que precisamente ellas son el siguiente paso. Exactamente. O sea, ustedes están viendo literalmente el siguiente paso aquí. Una administradora de propiedad, en el caso de que vayan a hacer para Airbnb, y una persona que les adecue el espacio para que pueda ser utilizado. Ana, ahí tú mencionaste que tienes 8, que son 2 propios y los otros tú los administras. Ok, pero ¿cuál fue esa primera propiedad a nivel de inversión? Me imagino, ¿hace qué tiempo fue? ¿Cuándo empezaste en este mundo? Hace como 2 años. Wow, ¿sabes? Ahorita que acabó pandemia. ¿Ahorita? Sí. Ok, y de todos los Airbnb disponibles, ¿dónde están ubicados? ¿Están todos aquí en Punta Cana o cómo? No, bueno, actualmente aquí en Punta Cana hay 3. ¿En qué ubicación están? 2 en Cap Cana. Okay. Y que está aquí en Ecos del Mar. Le vamos a poner el link. Sí. Le vamos a poner el link de todos. Sí, la experiencia de que se siente vivir. Y los demás están en Santo Domingo. Ok. A nivel ya de inversión, ¿cómo ha sido el retorno de la inversión basado en lo invertido? Ya entrando en ámbito de negocios. Bueno, el retorno de la inversión muy bueno. Ok. Con apenas 2 años en este mundo. Sí. El retorno de la inversión es muy importante en este negocio. Y como tú mencionabas, Paola, pues hay un pequeño tema. Si tú te enfocas en comprar muchas cosas creyendo que ese apartamento, sí, tú lo vas a disfrutar. Por ejemplo, tengo una tía que yo le manejo su apartamento. Y ella al principio compraba muchas cosas porque ella quería disfrutar su apartamento. Sin embargo, ese apartamento ya necesitaba alquilarlo también mientras ella estaba fuera, porque ella vive actualmente en Estados Unidos. Y yo le dije, ok, ¿qué tiempo tú lo vas a disfrutar? Bueno, 2 semanas. 2 semanas al año. En el resto del año, ella no necesita esa cantidad de cosas que ella envió, como bolsitos para picadera o para bocadillitos y ese tipo de cosas que al final, cuando tú sepas que a un huésped se le rompió accidentalmente, pues te vas a sentir decepcionada quizá de tu jueguito de bocadillitos que tú querías tener ahí. Claro. Pues lo importante es, para que tu inversión sea rentable, es tener lo básico, lo mínimo. Algo que te permita llevar un inventario cada vez que haya un checkout. Falta una toalla. Primero, hay que reponer esa toalla inmediatamente. Y segundo, tú tienes que saber qué te falta y tienes que saber que la perdiste. Son pérdidas que tú tienes, pero son pérdidas que se recuperan. Si tú llevas el inventario, pues tu huésped debe de hacerse responsable y reponer la toalla. Entonces, para que sea rentable, primero
tener todo lo necesario porque los huéspedes son muy exigentes, te van a decir, no había un cucharón, no había un sartén, son muy exigentes. Y eso es lo que te va a permitir tener un buen review para que el siguiente huésped te rente la propiedad, el porcentaje de ocupación suba y mientras más alto, más rentable va a ser. Obviamente, si tú tienes una cuota en el banco de 10,000 pesos y no la cubres con tu Airbnb, pues estás en pérdida. Tienes que por lo menos generar 15,000 pesos con tu apartamento. Como mínimo. Como mínimo. ¿Y qué tanto ha influido? Porque, por ejemplo, el de Catcana hay una larga distancia. ¿Qué tanto ha influenciado a nivel de retorno de inversión esa compra en Santo Domingo o aquí? ¿Qué tanto es la diferencia a nivel de ingresos? ¿Te deja más aquí en Punta Cana o te deja más en Santo Domingo? Yo te podría decir que es poquita la diferencia, pero el de Punta Cana tendría un 10% por encima. Okay. Súper. Puede tener que ver con las amenidades, tal vez, de la zona. O sea, que aquí hay otras cosas que en Santo Domingo. Es un público totalmente diferente. El público de Santo Domingo, bueno, las que yo tengo en Santo Domingo son de una sola habitación y usualmente las rentan personas que vienen mochileros, que vienen a conocer la zona colonial, que vienen a conocer un turismo más de ciudad y los de Punta Cana son un turismo más familiar, vienen con niños. Por ejemplo, las amenidades de aquí de Punta Cana, yo me aseguro que tengan platitos de niños, que tengan cubetitas de playa, que tengan todas esas cosas que cuando el niño llegue se sienta cómodo también. Se sienta bienvenido. Sí. Mira, es una parte muy importante, que ahí entra el momento de tú adquirir el inmueble pensado para la inversión. Conocer quién será tu público. Sí. Entonces ahí, Gaby, quiero saber, obviamente cada espacio, como lo acaba de mencionar Ana, no todos los espacios se adecuan para todo el público. Hay ciertos estándares. ¿Qué tanto influye eso para la comodidad de esa persona? Mira, lo primero es que los espacios deben de ser funcionales, acogedores y fascinantes. Funcional porque el espacio debe de adaptarse para todo tipo de público. Acogedor porque debe de invitar al cliente a quedarse, a disfrutarlo. Y fascinante porque ese cliente, ese huésped, si es de un solo viaje, por ejemplo, vino una sola vez, no es un viajero frecuente hacia, por ejemplo, Punta Cana, pero lo recomienda a sus familiares y amigos. Entonces, es lo ideal, las características que debe de tener. Ok, un básico. Es el básico, no importa en la zona que está ubicada. Es importante tú conocer quién va a ser tu público, pero que las amenidades, eso mismo, te inviten tanto a ti como para tú referirlo. Claro que sí. ¿Cómo es la experiencia de llevar al cliente que es dueño de la casa a entender esas diferencias de esta vivienda yo la compré para inversión, pero como tú decías, ¿qué tanto la voy a utilizar en el año? O yo la compré porque yo me quiero retirar en República Dominicana, pero ¿qué tanto tiempo va a pasar de aquí al día de mi retiro? ¿Cómo te ha ido a ti que tú eres la primera parte de adecuar el espacio? Y de como usted mencionó algo muy importante, Diana, de tú compras eso para inversión. Entonces, no es tu estilo que le vas a impregnar ese espacio. Guíate de profesional. ¿Cómo ha sido ese pleito? Bueno, lo primero, como llegan a mí primero, hay que tener mucha inteligencia emocional para uno decirle al cliente lo que decía Ana, o sea, no lo vas a disfrutar, no puedes tener lo que tú tendrías en tu casa. Hay cosas que son... Es que me imagino, es que lo que pasa es que, te venden, compra apartamento para Airbnb y como muchos aparecen clientes, que yo quiero ese cuadro que de mi abuela que me lo donó en el 70 y pico. No, mi amor, te lo vas a destruir. Guíate. Te imaginaste tu tía, ¿verdad? Porque uno siempre tiene una tía que ya tú te la imaginas cambiando todo el espacio. ¿Cómo ha sido bregar con eso? Bueno, ha cambiado mucho la mentalidad últimamente. Sí.
Porque antes las personas lo que hacían era que entraban muebles que ya no querían en su casa. Ay, también. Esa es otra. Esa es otra, tu casa de renta no es tu casa de desahogo. Exacto. Sí. Exacto. Es muy importante uno tener un ambiente donde el huésped llegue, le encante. Por ejemplo, en el Airbnb, en la aplicación, la gente lo que busca es lo que le gusta, o sea, lo que alquila es lo que ve que le Sí. gusta. A mí me pasó, yo tuve una experiencia porque fui una noche a Santiago y no tenía dónde quedarme. Entonces, había un Airbnb súper cómodo. A la mía notando. Ujú. Toco en el sitio. Súper cómodo, súper hermoso y era bastante costoso. Pero cuando yo llegué a las sábanas y a la habitación, tenía como unos papagayos, Oh, la oh, colcha era roja. oh, Y no es oh. que no lo pongan, pero era difícil The de ver. The Tropics. Busqué, seguí buscando. Yo soy, como dice Ana, yo soy de la que filtra por super anfitrión. Si no tiene un super anfitrión, no alquilo. Y seguí buscando. Encontré uno más económico, más sencillo, pero tenía sábanas blancas. O sea, cuando llegamos, eso estaba súper limpio. El piso rechinaba, olía rico. Habían botellitas de agua. Llegué como a la 1 de la mañana de trabajar. Habían botellitas de agua. O sea, de verdad, pagué menos, y era más sencillo, pero estaba mejor decorado que el otro. Que eso influye mucho en este tipo de... Sí, Sí, porque aquí a veces se va a no- decir, la opulencia no Ujú. siempre es la mejor solución. A veces la gente quiere saturar, como decía Ana hace un rato, quiere saturar de cosas, pero tú tienes que entender que ese apartamento se tiene que adaptar a varias personas. Sí. Entonces, Exacto. mientras más sencillo yo pienso como que un estilo más tranquilo tenga, va a ser más fácil para el huésped como adaptarse, tal vez. Claro que sí. Yo siempre digo a mis clientes que toques pequeños, o sea, hay que poner toques pequeños que creen una sensación de lujo. Eso es lo que hay que hacer con cada propiedad. Cuando se Y decora. creo que sí, que tú... Ok, aquí no hay publicidad ni nada parecido, pero se lo dije a Gaby. Tanto el espacio de la casa en Pau como aquí es sencillo, es tranquilo, es sencillo, pero tiene toque de diseños. Pero no es avasallante. Que eso es lo que suele pasar, que te ponen una jarra grandísima, una decoración, ¿verdad? Y tú sientes que si me giro, tú Sí, por la jarra. Si que me eso muevo al para este lado, final me llevo son elementos que le causan peso a la visual. Ajá. Y una gente, como usted mencionó, aquí hay gente, Punta Cana imagino que utiliza mucha gente de trabajo, al igual que Santo Domingo, quiere llegar a un espacio que esté relajado y tranquilo. Mientras más cosas tú le metes a un espacio, tú te sientes cargado. Y eso puede influir mucho, obviamente, en el review que te vaya a dar ese cliente. Claro, y no quiere decir que todos los Airbnb tienen que ser blancos, que tienen que ser iguales, no. Ellos pueden ser diferentes porque el público es diferente, las personas tienen diferentes gustos, entonces, pero dentro de eso hay que tener en cuenta que la propiedad es para renta corta y que es una propiedad que no se va a vivir. Sobre todo. Que hay que hacer reposiciones, que no pueden haber cosas muy costosas, porque si se les rompe accidentalmente un jarrón a un cliente, bueno, pues ya se repone, se cambia por otro jarrón. Claro, y el valor que tiene para ti el jarrón no es el valor que tiene para el cliente. A lo mejor tú te fuiste a Dubái, compraste un jarrón en un mercado super fancy, te costó todo el dinero del mundo, el niño del huésped lo rompe y tú le dices, no, eso a mí me costó 400 euros, 800 euros, qué sé yo, cuánto dirham, que es la moneda. El señor no va a entender eso, entonces tú tampoco se la puedes poner tan difícil a tu huésped de poner cosas que su valor de reposición sea impagable por ese huésped. Totalmente, así que si compra un jarrón donde sea por allá en Europa, no lo ponga en su Airbnb. Es recomendable. Se lo agradecemos. Te quería preguntar, es muy bonito ahora que eres Superhost, pero Sí. ¿cómo fue el inicio? Eso yo iba a decir, ¿cómo fueron esas primeras experiencias, Sí. esos aprendizajes del primero? Sí, Bueno, les cuento un poco de... la realidad. Puedes ser honesta, ¿eh? Iniciando. Sí, cuenta, tranquila, No. sábate. Digo que les quería decir un poco de background de mi parte y cómo, porque déjame decirte, me fue muy bien al inicio. Ok. Bien. En mi primer trimestre fui Superhost. ¡Wow! No es por nada, pero, Ok, pero les pregunta. voy a explicar por qué. Exacto. Pero les voy a explicar por qué. A los simples mortales que quieren invertir y no saben cómo ser Superhost,
¿Por qué, Ana? No, miren, les voy a dar un poco de para atrás de quizás por qué me fue bien. Yo eché los dientes en servicio al cliente. Ujú. Yo eché los dientes en servicio al cliente en el banco incluso que yo trabajo. Yo pasé por un departamento de calidad, de experiencia del cliente, de dirigir un departamento de calidad y experiencia del cliente. Estudiando cualquiera pasa. Perdón. Y desde un inicio, lo primero que yo hice fue leer, prepararme, primero en la aplicación, cuáles eran todas las funcionalidades que tenía Airbnb. Y ya con mi background de servicio, pues yo me mato por buscarle la vuelta a mi cliente, a mi huésped. Yo también me di cuáles eran todas las posibles o cuáles eran los posibles problemas que él podía tener. Y yo un equipo completo de contactos lo tengo. Electricidad, plomería, guía turístico, taxi, todo. ¿Quién me le puede llevar a medianoche un calmante a un cliente? Todos los posibles inconvenientes, pero eso fue mi background de servicio que me enfocó a cubrir todas las necesidades posibles que el cliente podía tener. Y obviamente, el que me conoce y que seguro si ve este video va a saber por qué, porque esa es mi naturaleza. O sea, si tú eres mi amiga, mi conocida, y tú tienes un problema y tú estás a mi lado, tú sabes que yo voy a hacer todo lo posible por ayudarte y resolver ese problema. Esa es mi naturaleza. O sea, que hay que entrar al tema de vocación. Sí. Si a usted no le gusta bregar con gente, esa es mi pasión. Cómpraselo y... Ana, tú puedes administrar que no sean familias tuyas, tú manejas propiedad de otra gente. Sí. Y se puede entrar en negociación contigo. Okay. Cómprelo. Y pásenselo Claro. así. Si a usted no le gusta el tema de ser host, tranquilo. Eso no es un problema, ¿eh? Lo entendemos. Hay personas que no nacimos para eso y eso está bien, pero hay gente que sí sabe lo que está haciendo. Y francamente creo que es una experiencia que no solo le aporta al huésped como tal, sino que nos aporta a nosotros como destino. Sí. Cada vez que un huésped recibe un buen alojamiento, o sea, vive un buen alojamiento, se lleva una buena experiencia de Punta Cana y en este caso de todo el país, porque ella también trabaja en Santo Domingo. Tú sabes que aportando a ese punto, yo tengo una propietaria que vive debajo de su alojamiento. Y en ese caso específico, nosotras nos compartimos muchas funciones. En el caso de ella, yo solo manejo hablar con los huéspedes y las reservas. Ella no maneja la aplicación en lo absoluto ni se comunica con los huéspedes. Incluso, ella ha preferido no tener ningún tipo de comunicación con los huéspedes, aunque ella a veces tiene que ir porque se le trancó una puerta o algo así. Ella prefiere no decirle soy la propietaria ni nada para que no le digan nada, porque ya ha tenido experiencias donde le ha hablado mal a un huésped porque no ha sabido manejar la situación, porque violó una regla y no supo cómo llamarle la atención. Y por eso ya ella dijo, mira, yo necesito que tú seas que le hable. Y ella me llama, mira, violó tal cosa, dile que eso no se puede. Y eso es algo que tú necesitas tener, manejar tus emociones, porque a veces son cosas que se salen de tus manos o se salen de las manos del mismo huésped y hay que verlo de una forma más imparcial y ponerte en los zapatos del huésped. Y como todo, esto es un negocio. Sí. Quien invierte para rentas vacacional o alquiler de largo tiempo tiene que saber eso, no buscarse ayuda de gente que sepa como esto. Y eso, como Kathleen mencionó, normalmente vemos que simplemente te venden, sí, una muy buena propiedad para alquiler. Para Airbnb. Está Toma. bien, pero ¿qué yo hago después? ¿Cómo se maneja la aplicación? De hecho, en ese sentido, incluso en mi caso que trabajo con desarrolladores y eso, le hemos hecho el acercamiento de
si estás utilizando lo del Airbnb para vender el apartamento, ofrécele a tu cliente un plan real. O sea, o búscate una agencia que lo administre, o sea, no le entregue el apartamento, tú lo puedes rentar y porque al final entonces el cliente se queda en un limbo, y de hecho eso crea las malas experiencias con Airbnb en la zona. Sí. Y al final lo que quiero decir con esto es que al final todo eso repercute en la zona. De nuevo, muchas veces la gente no le da el valor a que esa parte también repercute en nosotros. O sea, todo aquí, todos los servicios en Punta Cana y en el país están conectados uno con otro. Y al final habla del otro. Exacto. Entonces, al final lo ideal es que todo lo que se pueda hacer se haga bien. O sea, se haga completo. Para eso, pues, contratar expertos. Sí, yo me quedé ahorita un poquito corta con la información sobre las reposiciones. Yo creo que eso es un tema súper importante porque no todas las personas que a futuro están invirtiendo en Punta Cana estarán en República Dominicana. Uh-huh. Entonces, volvamos un poquito atrás al tema de cuando equipas la propiedad. Por ejemplo, esta propiedad, ¿cómo te la entregaron? ¿Qué sugeriste? Me dirijo a Gabriela en este momento. ¿Qué sugeriste? Y la dueña, nos comentabas, no vive en el país. ¿Cómo hace esa dueña cuando en su propiedad falta algo? Se dañó una sábana, se dañó una tal, se dañó cual. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿O cuál sería la mejor sugerencia para estas personas que de repente no tengan una ANA, pero que llegan contigo y dicen, yo quiero rentar mi propiedad, pero yo no voy a estar ahí? Yo me imagino que buscarán una persona que les administre la propiedad. Sería una locura no hacerlo. Pero tal vez la persona que va a administrar no tiene la capacidad económica de lidiar con las reposiciones. Entonces, háblanos, Gaby, un poquito más de eso, para nosotros edificarnos y edificar al que ya tiene esa propiedad, está esperando que le entreguen y está loco por poner esa propiedad, por limpiar su propiedad. A producir. Bueno, lo más importante es que eso me lo ha dado la experiencia, es saber qué modelos tienen mucho tiempo en el mercado. Por ejemplo, me refiero a cristalería y a lencería. Por ejemplo, las toallas, las sábanas, las copas, las tazas. Mi experiencia me ha dado, o sea, más de 10 años viendo el mismo vaso en la misma tienda a 85 pesos. Que cuando lo vi hace 10 años costaba 35, ahora cuesta 85, pero es el mismo vaso. Entonces, si la capacidad de la propiedad es de 4 personas, lo ideal es poner 4 vasos. Pero, ¿qué pasa? Tienes que tener por lo menos 6 u 8. Pero es un vaso que si se rompen los 4 que tenía de repuesto y los 4 que habías dejado, o te quedó uno, no tienes que comprar un paquete completo. Vuelve a la tienda y compra el mismo modelo y repon y guarda para reposición. Entonces, ¿qué he visto en algunos clientes? Compran en Estados Unidos muchas cosas de oportunidad y son cosas diferentes. Entonces, cuando vienen aquí y me traen 2 juegos de plato de 4 personas, pero entonces son diferentes y se rompe uno de los 4, ya está incompleto. Entonces, tenemos una vajilla totalmente funcional porque tiene 4 de todo, excepto del plato llano, que es lo que más se usa. Entonces, si tenemos 12, o si son 3 vajillas de 4 iguales, yo voy y repongo de la vajilla que está en caja. Entonces, sale más, o sea, es más económico. También si son cosas que tienen muchos años en el mercado y una sábana. Si la sábana tiene 10 años, la misma sábana la traen. O sea, la tienda siempre la tiene, esa sábana. Entonces, bueno, tengo 4 sábanas blancas, eso es lo recomendable, mínimo 4 sábanas por cama. Tengo 4 sábanas. Bueno, un cliente con maquillaje no se le sale a la funda de almohada el maquillaje. Si tengo la misma sábana, si tengo 4 sábanas iguales y no una azul, una rosada, una amarilla y una blanca, puedo fácilmente, como ellas no van a estar puestas siempre las 4, o sea, se supone que va a estar una puesta y las otras son reposición, puedo fácilmente tomarle a una prestada. Claro. Si se daña una sábana, si se daña el cubrecama, algo que es muy importante, se lo digo a los clientes,
necesitan protectores de almohada y de colchón, mínimo 2 por cama. 2 juegos, porque también hay que tener las cantidades necesarias para que cuando un huésped salga, si la propiedad se rentó de una vez, tú puedes rápidamente Hacer el cambio. hacer el cambio. Y no perder, bueno, ya Ana también les dirá sobre eso, tendrá más experiencia, de que llegó el huésped, ay, pero tan sucio los protectores, bueno, déjala sin protector, wow, y ocurre un accidente, se bota un vino tinto arriba del colchón. Un niño durmiendo. Ujú. Que me imagino que es uno de los más comunes, me imagino. Si tú supieras que no. No. Si te cuento cuál es el más común. Por favor. Y dámelo según la zona. Y por favor, dámelo según la zona, ubicación. Ustedes dos no van para el Pero Sí. tenemos la mente conchambrosa porque ella no ha dicho de que se trata. Ya tú estás ahí. Por ubicación, Pero por favor, sí. de Airbnb. ¿eh? Pero sí que... Pero sí, compártenos. Cuéntale a él. al público. Los fluidos más comunes son los corporales durante las relaciones sexuales y se dan más en Santo Domingo que en Punta Ok. Cana. Importante. O sea, que la gente aquí viene a vacacionar y a Santo Sí, Domingo. ahí Va va. a otras cosas. A desarrollar, sí. Señores, esto es un podcast, aquí no hay censura, producción. Hable. Pero tú puedes puntuar a tus Cliente. clientes. Claro, Puedes- sí. Y recomendar. ¿Cómo tú puntúas a tus clientes? Esos clientes cuando eso sucede. Así mismo como ellos me dan un review, yo le pongo un review. Wow. Ay, Dios Con mío. estrellas y todo. Wow. Y hay una opción en Airbnb, huéspedes, personas que se hospedan en todos lados, que dice si yo te recomiendo con otros anfitriones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Te ha funcionado bien esa Sí. herramienta? ¿La has Eso iba a tenido que decir, sí. utilizar? Sí, sí. ¿Cuántos clientes? Ok, porque es muy lindo todo, pero vamos al punto. Vamos a hablar de la cosa. Sí, del- situaciones que tú hayas tenido en esta Del experiencia de lado 2 oscuro años. del Airbnb. Sí. Lado oscuro. Dame ahí porque Sí, son así cosas mismo, se que tiene al que llamar final, Dark side. ok, hay un inversionista de por medio, tal vez no vive aquí en el país, ponte tú que su propiedad muy lindo para que lo utilice correctamente, pero me le pueden dar un uso inadecuado a la propiedad. Sí. ¿Cómo es ese proceso? Porque muy lindo todo, super host, pero ¿qué hay después más allá en este tipo de negocio? Bueno, se dan temas, por ejemplo, que la propiedad es para 4 personas y te llegan 6 o 8. Ujú. Oh my Yo creo que eso es muy común. Sí, y tú piensas, porque por ejemplo, esta propiedad tiene una capacidad de 4, pero tiene un sofá. El sofá no es un sofá cama, pero cabe una persona. Es cómodo. Pero si te traen 8, tú dices, ¿dónde la están acostando a las 8 personas? Claro. Y la mayoría de veces es que se acostaron todas en la cama. Una de pie, con los pies para arriba, con los pies para abajo. Y te desgastan la cama. Claro. Es un poco tedioso. Otros huéspedes tienen conductas inapropiadas, por ejemplo, fumando o usando sustancias controladas. Eso es algo que no lo permitimos en nuestras unidades. Utilizando conducta inadecuada en las áreas comunes. Utilizando el Sí. parqueo que no les corresponde, llevando visitas, trayendo gente a la piscina que viene Sí. a emborracharse, a meter bebidas. O sea, me imagino que les pasa todo ese tipo de cosas. Sí. Me imagino que es bueno asesorarse antes de tú hacer la compra, de que el lugar donde tu apartamento que tú vas a tener por Airbnb habilite y esté permitido para renta corta. Eso iba a Sí. decir que también eso es importante. No todas las propiedades están habilitadas para renta corta. Eso es muy importante porque mucha gente, y en este caso también se tienen que proteger los compradores sobre todo, porque muchas veces el broker usa lo del Airbnb como un ancla Una forma rápida. para vender. Sin embargo, el apartamento o esa propiedad o ese residencial no está preparado para Airbnb. Y eso es muy delicado porque implica reglas, me imagino que de condominio, que me imagino que debe ser una batalla. Bueno, en los condominios donde no está permitido, no está permitido. O sea, si te descubren haciendo Hay sanciones. Airbnb, Yo tengo hasta te entendido, Ana, sacan. que en Miami, es de donde me hablaron, no sé de algunos otros lugares, en Miami ya hay residenciales que los están vendiendo y prohibido Airbnb.
y Sí. otros que los promueven para Airbnb, para segmentar. Aquí también, Sí, bueno, ya producción está. dice que aquí se está haciendo y lo encuentro magnífico. Porque, por ejemplo, yo compré mi propiedad en un residencial y me lo vendieron como un residencial familiar. Y Sí. de repente ese residencial familiar se convierte en que en una casa de 3 habitaciones viven hoy día una empresa, la renta para meter 8 o 9 empleados. Te voy a comentar qué Y pasa eso es renta ahí. larga, ¿eh? En Airbnb Sí. me imagino que el drama debe ser muchísimo Mucho peor. peor. Porque entonces gente que vive ahí, como decimos aquí, yo vivo donde tú vacacionas. Sí. Sí. Entonces yo quiero descansar el fin de semana, pero el de al lado rentó a un grupo de bullosos que no entienden que yo vivo ahí y que ese es mi tiempo de descanso. Sí. Lo que ocurre es que cuando se hacen los edificios, ahora se está tomando en cuenta si es o no es para Airbnb, porque Airbnb es una plataforma que existe hace 2 o 3 años. Los edificios más antiguos que estaban ya cuando Airbnb no existía, no tenían en sus estatutos esa regulación de que si podías rentar en una renta corta o no. Y los edificios donde te está pasando eso de que te vendió alguien particular y esto es un edificio familiar porque así ha sido, pero hay un propietario que dijo, pues me voy a montar en la nueva era y voy a alquilar mi unidad. Eso es un poco complicado, es complejo porque los demás inquilinos te miran mal, tú estás violando las reglas que no existen, pero se entiende que es familiar. Lo que pasa es que no hay un estatuto dentro del condominio que lo prohíba ni lo permita. No está clara la regla. Sí. Ana, aquí estamos en jueves de 2x1 Ujú. y vengo con una pregunta por 2. Hoy estamos a 15 de junio del 2023. ¿Aún todavía vale la pena invertir para apartamentos para Airbnb? Sí. Sin embargo, los inversionistas deben tomar en cuenta lo siguiente. Número 1. Escriban. Hay algunos proyectos que te promueven que son para Airbnb y efectivamente son para Airbnb, pero te dicen, tú vas a poder rentar estas unidades en $100 la noche y tu rentabilidad va a ser de tanto, pero no necesariamente es así. Porque a veces los constructores o dueños de proyectos, brokers y demás, vamos a decir los dueños de proyectos y los constructores, porque no le voy a echar la culpa a los brokers, porque a veces las inmobiliarias que están haciendo la intermediación de la venta solamente transmiten lo que su constructor le dijo en su estudio de factibilidad. Y no necesariamente es así. A veces, bueno, Airbnb mismo te dice cuál es la recomendación por noche de esa unidad según su característica y según su ubicación. Incluso Airbnb, me imagino, no te voy a, porque no lo leí en ningún lado, pero por mi experiencia y por las fotos que uno le sube, como que después es que te dice, te recomiendo tanto. Te lo digo porque yo tengo 2 unidades en un mismo edificio, bueno, allá en Capcana, y hay una que está bella, súper decorada, en el mismo sitio, en el mismo edificio, decorada por Gabriela, por cierto. Súper linda, súper decorada, en el mismo edificio, en la misma zona, mismas características, las fotos son diferentes, obviamente, y te hace una recomendación de otro precio. Entonces, todo esto influye, pero Airbnb te da su recomendación. Incluso hay otras herramientas, obviamente, que no voy a decir por aquí, pero que te dan estadísticas de lugares y rentas y cuál es la media de esas propiedades. Y a veces no es como lo dice el constructor. Ok. Y la otra es, ¿hay pastel para todos? Pastel para todos, En el ¿a qué te sentido refieres? de que se promueve demasiado la venta de inversión con corto plazo,
que todo el mundo, digamos que ha comprado para eso. Hay chance, hay oportunidad. ¿Tú crees que hay público para todas esas unidades enfocadas a Airbnb aquí en Punta Cana y en Santo Domingo? Bueno, yo te diría que depende de turismo, porque las unidades, por ejemplo, de Cap Cana, que son las que yo tengo aquí en Punta Cana, Cap Cana es un lugar, vamos a decir, muerto. Muerto en el sentido que tú no ves abarrotado de gente como lo ves aquí en Punta Cana. Es que es tan grande que la gente como que Que se... tú no la ves, se aunque esté reparte. lleno, tú no la Aunque ves. esté Sí. lleno, tú no lo percibes. Y esa propiedad yo te diría que está entre un 78 y un 85% de ocupación. O sea Tengo que 2 o es 3 amigos rentable. míos brokers que ahora mismo la que me dan no me gusta. Pero es una, o sea, porque te venden el espacio, que Ujú. sí, que es el final de los cacaditos, parece factor, tema de inversión, pero es una realidad como tú lo acabas de decir. Sí. Tal vez no es el ideal a nivel de beneficio atractivo que tiene la zona. Que una inversión en un lugar más céntrico te podría ayudar muchísimo mejor para eso. Sí, pero es que son públicos diferentes. Yo una vez fui con unos conocidos a Cap Cana y no le gustó el lugar. Su feedback, su retroalimentación fue que, wow, es que me siento aludido con toda este lujo, esta tranquilidad, pero hay otro público que te dicen, yo no quiero salir de aquí, de Cap Cana. Claro. No me gusta ese bullicio, no me gusta ese pueblerío. Depende del gusto de la persona. A mí personalmente me gusta lo tranquilo, la paz, el que yo no vea gente en ningún lado. Eso a mí me gusta. ¿Y por qué Santo Domingo y no Punta Cana? Perdón. No es personal la entrevista. Claro. Pero tú dices la inversión. No, tú No, viviendo aquí por porque tú no vives vivienda. aquí. Y yo creo que es la primera invitada del podcast que no Que vive no en Punta vive Cana. aquí. Mira, Esa es fea. que ese no es mi, ¿cómo te digo? Sí, dilo, cuidado, A ver, cuidado. ¿cómo lo Sí. digo? No, pero esto es muy importante porque quien ve este podcast tiene que saber que mi trabajo principal es el banco. Claro. Yo estoy 90% en el banco. Va bien, va. 90% en el banco, ese es mi rol principal. Y yo como inversionista y asesora de Airbnb, estoy en Airbnb. Está bien, porque al final. Señores, Claro. y al fin, y perdona, Vladi, que te interrumpa, lo decíamos fuera de cámara. Una de las cosas que me encanta de Ana como invitada es también ver el lado positivo de que ella es empleada de un banco, señores. El que es empleado de un banco sabe que esto es un Que trabajo eso no es fácil. de tiempo completo. Ella deberá tener su equipo de apoyo que mientras ella no puede dar una respuesta, hace el trabajo, Sí. porque esto no son cosas, yo lo sé, yo tengo Claro. negocio y sin Sí. un equipo de apoyo el negocio no es posible, no es factible, porque entonces se te afecta la experiencia del cliente, se te afecta el servicio Sí. y el ojo del amo que engorda el caballo. Entonces, lo chulo de esto es que todas estas personas que han comprado una propiedad y que tienen un trabajo principal, 1, 2, 3 trabajos, o que también tienen 2, 3 propiedades, sepan que es posible. Tú lo que tienes es que ser una persona organizada, tú tienes que ser una persona Claro. que implemente estrategias y que esté clara en qué es lo principal. Lo que tú no puedes hacer, delégalo. ¿Entiendes? O sea, tú no puedes dedicarte a decorar todas estas propiedades. Contrata a un decorador, cree en el que sabe. A veces Sí. nosotros pecamos de lo sé todo. Todo lo tengo, todo lo poseo, todo lo puedo. Y no, porque tú puedes saber mucho de muchas cosas, pero de repente de eso en particular no. Cree y confía en gente experta. Y sobre todo este tipo de negocios que son Sí. tan particulares. Pero es Sí. posible. Pero bueno, tú mencionaste que allá mismo en Cascana tienes 2 apartamentos, que hay uno que está adecuado por la colaboración de Gaby, y hay otro que no, y tiene diferencia de precios. Sí. Mira, sí tiene diferencia de precio. No sé por qué. Eso lo digo, bueno, digo sí sé por qué, porque uno tiene toque y otro no, pero el otro también tiene todo lo necesario, que cualquiera que llegue tiene todo lo que necesita, pero la única diferencia es la decoración. O sea que es algo que realmente influye. Y
agregando a lo que tú decías respecto a delegar y a poder hacer las cosas, ese es uno de los principios de mi profesión, de mi carrera. Yo como gerente de proyectos, lo primero que hago cuando voy a hacer un proyecto es hacer un equipo multidisciplinario que cada quien haga sus cosas. Correcto. Y lo que tú haces es centralizar que todo, esa orquesta, tú eres un maestro de orquesta y todo tiene que funcionar. ¿Quién va a recibir? Sabe que hoy va a llegar un huésped. Quien va a arreglar un aire sabe que entre las 11, que son la hora del check-out, y las 3, que es la hora del check-in, tiene que arreglar ese aire. La que limpia tiene que arreglar las camas, tiene que limpiar, tiene que reponer. Todo es una orquesta. Y eso yo me levanto a las 6 de la mañana y le mando a mi gente los check-in y los check-out. Y ya a las 7 de la mañana todo el mundo sabe lo que va a hacer. Y a las 8 tú estás en tu banco dirigiendo tu otra orquesta, sí, mientras esa ya está funcionando. Y nadie me molesta porque también tengo un equipo que si yo no contesto, contesta por mí. Exacto. Entonces, todo es tener un equipo que te apoye. Yo creo que aquí resalta mucho, como en todos los demás capítulos de todos los invitados, algo que ha funcionado aquí es el factor servicio. Sí. Ya Ana tiene la parte porque estudió, ¿verdad? Ella vive del servicio, pues entonces sabe cómo traer eso al negocio. Y creo que sí, en todos los episodios se destaca eso, la atención al cliente. Entonces es un factor sí importante de considerar. En cualquiera, cuando sea su negocio, bueno, donde sea que vaya a ser el negocio, porque la gente se debe eso al público, más en esa área, o sea que hay que estar atentos. Yo quería... Que el capítulo pasado se estaba hablando precisamente de la agencia de servicio. Sí. La diferencia de cómo puede influir un buen servicio, tanto en cualquier aspecto de un negocio que tú brindas. Bueno, por si no se escucha... Yo le pongo subtítulos. Sí. perfecto. Muy bien. Excelente. Producción. Esto es lo que se Excelente. llama un equipo multidisciplinario. ¿Entiendes? Yo tengo por aquí anotado con un asterisco, la seguridad en una propiedad en Airbnb, porque bien, el mercado está cambiando. Voy a hacer un breve brief de algo que leí. Hoy día, como se está componiendo la ocupación, es un 60% en propiedades fuera de hoteles y ya vamos como por un 40, bajando hacia un 30 la ocupación en hoteles. Lo que está preocupando muchísimo al sector hotelero, que yo entiendo que es parte de la evolución, o sea, es un mercado que está evolucionando y que bueno, que la hotelería deberá adaptarse. Yo entiendo que se están adaptando también, hay unos esquemas ahí que la hotelería está utilizando, de que ya no rentan habitaciones, sino que las venden, o sea, ya hay un mundo ahí que se está orquestando para el cambio, pero el hotel, fuera de escasas situaciones que suceden, te brinda cierta seguridad. Sin embargo, eso es una de las cosas cuando tú llegas a una propiedad, que tú sales del aeropuerto y no necesariamente alguien te está esperando. Cuando tú llegas al hotel, ¿qué pasa? Llegaste, está bien la propiedad, no hay alguien esperándote para... O sea, primero a nivel estructural, cuando adecuas una propiedad para renta corta, elementos de seguridad básicos que no podrían faltar. Y luego, Ana, ¿cómo lo haces tú en la experiencia? Perfecto. Lo principal es que la propiedad debe de ser autónoma. Y ahí voy con Ana de la mano. Porque el huésped tiene que llegar y nadie se la va a entregar. Se la entrega a ella. Entonces, lo principal es cerraduras inteligentes. Y también una cámara Wi-Fi para que te diga cuando llegue el huésped, si el huésped tiene algún inconveniente. Al momento de entrar, tú puedas darte cuenta, porque probablemente ese huésped, como no ha entrado a la propiedad, no tenga Wi-Fi, si no tiene roaming. Eso es lo básico. Ya dentro de la propiedad, seguros, pestillos, cámaras dentro de la propiedad no se puede, por privacidad. Para tú brindarle a ese cliente, te puedes acostar en esa cama y vas a dormir seguro. Eso es lo principal. Bien. Y Ana, entonces ya en la experiencia del cliente, para que se sienta seguro dentro de la propiedad, cuando llega, mientras está, cuando cierra la puerta y está durmiendo. Sí. Mira, el tema del self-check-in
es algo que se le da como atractivo al mismo huésped. Parece que es algo que el público pidió. Creo que vino a raíz de la pandemia, que no quiero ver a nadie. Sin embargo, yo como súper anfitriona siempre le pregunto a mi huésped cómo se siente cómodo, porque hay personas que sí se sienten cómodas con el método tradicional de quiero que me reciba alguien. Mira qué importante. Porque a veces tiene miedo de tener un inconveniente. Yo sí tengo la opción de recibirlos en todos mis alojamientos y de buscarlos al aeropuerto, igual, para que evitar que tengan algún inconveniente. Desde que lo dijiste la primera vez fue un tema que dije, aquí hay mucha gente que está tomando nota porque eso para mí es súper importante. Súper importante. Hay personas que se sienten cómodos con el método tradicional. Y también las cerraduras inteligentes, sí veo que las personas se sienten muy cómodas con el tema de la cerradura inteligente. Son muy seguras y también le pregunto. Me gusta preguntar por el tema de que me gusta saber cómo se siente seguro el huésped y qué tiene en su mente. Respecto a las puertas a su alrededor, siempre se les dan las recomendaciones. Usualmente los alojamientos turísticos donde uno recibe este tipo de huéspedes son bien seguros, son complejos cerrados, pero adicional se les brinda la seguridad de su cerradura en todas las puertas, se les explica cómo cerrarlas, cómo abrirlas. Adicional al tema de seguridad de las puertas, hay varias cosas. Los detectores de humo, extintores, darle una lista de teléfonos de emergencia, si tienen una emergencia médica, una emergencia de fuego, cómo llamar a la policía, cómo llamar al 911, que sean accesos directos a emergencias de verdad y que llámame para notificarme y yo ver ahí, apoyarte y ver cómo te ayudo, pero es importante que sepan dónde contactar a una emergencia real. Ok, marketing. Aquí voy a los mercadólogos. ¿Cuál es la fórmula más efectiva para promover? Porque Airbnb por sí sola ya es una herramienta, una app que te lo permite, pero hay personas que no necesariamente o no solamente te buscan por Airbnb, como también tú puedes utilizar otra vía de dar a conocer tu propiedad. Yo te puedo hablar de lo que actualmente se usa mucho, que obviamente todos sabemos que Instagram es una de las plataformas principales porque es una de las redes sociales donde más tú encuentras al público que busca ese tipo de alquiler. De hecho, hoy en día, como el sector inmobiliario es el boom, casi siempre yo soy clara con los brokers y también con las desarrolladoras de que Instagram es efectivísimo para alquilar. Ahora, para vender, el proceso es otro. O sea, esa no es la vía. Ahora, creo que Instagram para el alquiler es porque además de que es una plataforma de redes sociales donde la gente comparte su propio contenido, hoy en día hay muchos bloggers de viaje. Y también, sí, lo voy a decir. Y también TikTok. Actualmente esas son las dos plataformas donde más blog de viaje se hace. ¿Cuál es la diferencia tal vez entre un blog en Instagram y TikTok versus YouTube? Que un blog de viaje en YouTube te dura 1 hora. Un TikTok te dura segundos. Y en Reels también. Y puedes captar la intención del usuario rápido. Igualmente, aunque ustedes no lo crean, Google. De hecho, tengo varias personas que pagan publicidad pagada a sus links de Airbnb. O sea, directamente. Tú puedes pagar publicidad pagada y Google te posiciona arriba. Ana, en el caso tuyo como Superhost, ¿qué herramientas a nivel de marketing te han funcionado a ti? Yo no utilizo ninguna. Ahí, es que ella es Superhost. Por eso, el le hice tema. la pregunta precisamente por eso. Es porque bueno no es obligatorio. No. Ahí va. Muchísimas de estas plataformas tienen sus propios métodos de publicidad. Eso y es bueno que las personas... Hay métodos, claro que sí. Creo que desde el principio del capítulo hemos dado las herramientas
para cómo tú ser un superhost. Sí, y de hecho, eso te voy a decir, al final, y eso en toda la industria del servicio es muy importante, de hecho lo hemos comentado antes, nada va a sustituir el review del cliente. Exacto. No hay forma. Yo te puedo traer 700 huéspedes por YouTube. Digo por YouTube, por Google. Sin embargo, si ese huésped no tiene una buena experiencia, es muy probable que no vuelva y no te refiera. Y encima de todo te deja un mal review. Porque de nada depende el trabajo del publicista, del mercadólogo, si la experiencia del cliente no cumple sus expectativas. Claro. Entonces, fíjense cómo aquí, Sí. al final, las herramientas están, todo depende de usted cómo usted la aplica. Y me gusta que redundamos muchísimo en lo mismo. Servicio. Escucha a su público. Ya, como le digo, Ana nació estudiando, ¿verdad? Ella vino con el libro abajo. Y como dice el chavo. Ella tiene un doctorado Sí, en ya, servicio. pero fíjate que aún así es super host, tiene varios apartamentos, pero se dedica a su negocio porque es lo que le apasiona. El tema de servicio, asistencia. Entonces, es muy buena dupla, se acopla con todo el mensaje que han dado todas las personas que han pasado por aquí. Y mira, quiero resaltar que he pasado por la experiencia de que hay un anuncio de una propiedad que no recibe reservas. 2 días sin interacción ni reservas. Que ni siquiera un huésped te contactó para preguntarte algo de ese alojamiento. Pues hay un problema en ese anuncio. Wow. Eso me ha llamado la atención de que hay un problema. O sea, yo todos los días recibo una inquietud o una reserva. Ana, ahora mismo, esa persona de aquel lado se preguntó 2 días Pero la mía tiene una pa' mí, semana. que y nadie la me mira- dice nada. Dale. No, Ya Ana lo es- dijo. usted hay tiene problema. algo en el anuncio que quizás no está funcionando. Puede ser que no estés describiendo lo suficiente tu espacio. A las personas les gusta ver que tú le pongas, cuando llegues a mi espacio encontrarás esto, describe tu espacio, describe los alrededores. La persona necesita saber, aparte de las fotos, porque hay personas más lectoras que visuales. Sí. Las personas necesitan saber qué hay en el espacio, qué hay en el alrededor, qué hay en la ciudad. Son personas que no nos conocen, no conocen la ciudad, no conocen el entorno. Y yo ahí sé que hay un problema. Hay algo que la gente no le está gustando en mi anuncio. Me gusta mirar fotos. Que haya fotos de todo. O sea, De si tú tienes una todo. playa, tú muestras una cosa. Sí, excelente. Sí. Y con respecto a lo que tú dices, Ana, yo iba a rentar en Medellín una propiedad y yo cada propiedad que me gustaba la agregaba al Medellín, al destino. Entonces, cuando ya, hago la depuración, me quedan 5 propiedades. Yo entraba a Google Earth y empezaba a caminar por las calles a ver cómo era el entorno. Así de curiosa soy yo. Pero es que hay de Así todo. clientes, Pero que sí. fíjate aquí caemos en publicidad mercadeo, conocer tu producto y saber, como tú mencionaste, gente que por la fotografía, hay otro que le gusta leer. Aquí Gaby se va un poquito más allá y entra a Google Earth a ver el vecindario. Sí, Y es válido Y es porque hay válido, todo ¿no? Y tiempo. también incluso entender el propósito, porque no es lo mismo una propiedad que tú la estás alquilando por negocios que una propiedad que tú la estás alquilando de manera vacacional. A un Entonces, mochilero. exacto, en tu descripción, si es para negocio y tú sabes que ese sector es para eso, enfócate en los espacios que permiten los negocios, o sea, qué Claro. servicio hay cerca, si hay banco, si es una zona de muchas De oficinas, fiesta, o si es de fiesta. O sea, como que también enfócate en saber el para qué la van a transporte, alquilar. muchos describen el transporte. Sí. A mí me encantó mucho de la propiedad que le decoré a Ana, que yo entré para ver las fotos que ella había subido. Que vamos a dejar el enlace aquí. Sí. Me encantó mucho que ella describe todo lo que hay alrededor, qué se puede hacer, qué queda cerca. O sea, Ana se dedicó a poner, se va a tal sitio tantos minutos en carro, se va a tal sitio tantos minutos. O sea, excelente, porque tantas inquietudes y ya están respondidas en la descripción. La persona no ha llegado y ya está viviendo la experiencia. Exactamente. Esa es la idea. Esa es la Sí. idea, que la gente viva la experiencia antes de llegar. Y claro, que tú no le vendas un sueño. Que cuando Claro. llegue, Eso Llegó y esté encontró lo que encontró describió. Lo que describí. ¿Qué encontró? Su apartamento
Su propio apartamento. Sí. Ah, claro, su apartamento estaba Sí, publicado. sí, ella- Gracias. Su apartamento donde él renta y vive. Mira, Sí, está bien. eso es algo muy Pero él no lo importante. supo. No, nunca. Hasta No ese tuvo día. nada que ver. Eso es algo importante de Wow. observación a todo aquel que no vive aquí y quiera tener su apartamento o ya tenga eso. Investigue bien Sí. de a quién usted le está asignando, porque tú tienes ese caso de esa persona que no sabía que su apartamento estaba ahí. Como también conozco casos de personas que el administrador tenía 2 veces publicado el apartamento, lo único que el cliente tenía acceso para ver el nivel de ocupación estaba en una dirección que por helicóptero era la única forma de llegar. En cambio, el cliente, quien estaba manejando, tenía visitas y se Wow. sorprendió un día que llegó a su propiedad sin avisarle al encargado y vio personas allá. Oh, mira. Eso es lo que deben hacer. Entonces, sí, pero decimos, esto es como cualquier negocio. Si usted se va a dedicar a vender China, tiene que saber el ecosistema del mundo de la China. Esto no es simplemente, le compré a Manuel Realtor, ven, vamos a poner aquí. No, porque así no te va a funcionar. No, y hay que, señores, él lo está diciendo de manera jocosa, pero es una situación que está pasando. O Sí, sea, lo estamos sí. diciendo porque está pasando. Y porque hemos Es visto vida todo real. tipo de escenarios. Sí. Entonces, fíjense como en el caso aquí de Ana, simplemente con las herramientas que te da la misma plataforma, se preocupa cuando en 2 días no le escribe. Tú que estás de ese lado, tienes 2 semanas que no escuchas y no ves nada. Y aquí, ojo, que yo me gusta resaltar mucho eso. Si usted va a hacer la inversión, ok, fue una inversión económica adquirir el apartamento. Ahora también dentro de ese plan de cotización, la inversión en la adecuación del espacio. Sí. Porque hay gente que nada más se preocupa en la adquisición del producto. Y ya después no, lo ellos otro, entienden. a como sea, No, en un colchón inflable. va a poco dormir a la poco. gente. Entonces no te va a funcionar así. Entonces, quien quiere muy bonito, que aguante jalones. En función de eso, ya esta pregunta va más para Ana, porque preguntarle a Gaby cuánto es un presupuesto para una casa es muy subjetivo. No, porque dímelo. todo Ay, depende. espérate. Es Ah. que, bueno, ella Ah. podrá decir. En ese momento. Bueno, el presupuesto. No, lo que pasa es que yo no quiero hablar por ella. Tal vez tú me interrumpirás y me dirás, sí, yo te puedo decir, pero no es lo mismo un apartamento de 1 habitación a una casa de 3 habitaciones. O sea, como que el presupuesto es muy Sí. subjetivo. Según el Ahora, marco de la pedra. Dependiendo también del gusto del cliente, del lugar, porque también si es un lugar muy ostentoso, no puede ser muy sencilla la decoración. igual, si el lugar es muy sencillo, tú no No puedes puede ser, poner no, ese no. Muy ostentoso, exacto, porque sabemos que por la ubicación la renta va a tener un precio. No, yo pensando aquí, Gaby, hablando, y yo estoy viendo fotos y de repente me dice que esa propiedad está en Cristinita. Entonces Mira. yo voy a Ya. dudar de la Mira. de lo que me están Exacto. diciendo de la foto. Entonces Sí. tú tienes que ser coherente, Claro. ¿verdad? Nada en contra de Cristinita. Sí, déjame decirte una cosa, que tú sabes algo, eso es un plus. En Santiago me pasó una experiencia que me han metido para allá y un chin más lejos. Y yo digo, Señor, me entrego a ti. Pero cuando llegamos al apartamento, yo digo, pero de aquí nadie me saca. Porque Mira. estaba con todas las condiciones y Sí. todo pensado para eso mismo. Porque sabemos que estamos lejos, pues entonces te van a dar todas las facilidades dentro de Bueno, aquí. pues tú ves. Pero aquí en este caso, Gaby, a Pero nivel el de mismo presupuesto. tema que ella decía ahorita, esto adelantar la necesidad del cliente. Ellos sabían las circunstancias y ellos lo que hicieron fue, a mí nadie me va a quitar mi superhost. Sí. Y te pimpearon el apartamento para que funcionara de todas formas. Pero aquí, Gaby, bueno, todo depende de la ubicación del proyecto, cantidad de espacio y demás. Estimado, Estimado. Bueno, no quiero Dámelo que de una después habitación. venga un oyente y me diga, pero tú dijiste, pero Desde- mínimo una propiedad de 2 habitaciones que se vaya a rentar por $100 la noche, deben de invertir de 800 a $1,000,000 de pesos. Mínimo. con una esperanza de rentabilidad a $100 la noche. Exactamente. Como ese es el sueño que se vende. Yo lo voy a alquilar en 50. Ayúdame ahí. O sea, Mi propiedad es de 50. de ¿verdad? $50. Ajá. O sea, que es eso mismo. Depende de la inversión, depende de cuándo tú estás aspirando a alquilar, es la inversión que tú vas a hacer. Exactamente. Entonces, hazte la idea, por favor. Yo quiero alquilar a $100. Ahora, tu espacio
vale los $100. Y también hay que hacer inversiones inteligentes. Por ejemplo, si tú me contratas desde el principio, antes de que entreguen tu propiedad, que le falte un poco, ya con los planos yo puedo ir trabajando. ¿Y qué yo voy a hacer? Yo voy a aprovechar todas las ofertas que se crucen en el trayecto de que a ti te entreguen. Entonces, así podemos hacer inversiones inteligentes también y poner cosas de mejor calidad a un menor precio. Sí, porque esa es otra, señores, que también a las personas les da miedo hablar de decoradores. Porque la mayoría de los decoradores lo único que quieren es llevarte a las tiendas caras. Es muy bonito llenar un espacio de cosas caras, de cosas que de tiendas. Es muy chulo con el dinero ajeno. Con el dinero ajeno. Claro que sí. Muy chulo. Pero entonces en ese caso, Gabriela, ¿cómo es eso? Porque tú dices que las ofertas, o sea, tú buscas ofertas, tú eres ¿cómo es ese asunto? Explica bien la dinámica. Bueno, el cliente me contrata. Por ejemplo, la cliente de esta casa me contrató en mayo del año pasado. A ella le prometieron una fecha de entrega, agosto del año pasado, pero no se dio. Le entregaron hace un mes. Entonces, Dios mío, no digo. Cosas que pasan. ¡Corte! Cosas que Perdón, pasan. perdón. Esa es la realidad. A ese me dedico. Es normal. Ay, yo lo sé, eso es lo que me duele. Continuemos. Sí, que hasta Por favor. poco, ¿eh? Hasta Bueno, poco. como la doña Continúa. fue muy acertada, contratándome, yo aproveché mayo las madres, julio los padres, un flash sale de electrodomésticos, un 20% que tenían Black los... Friday. Ajá. En noviembre el Black Friday. En diciembre todavía habían ofertas. En febrero te ponen una oferta del día de San Valentín, que uno no entiende. Electrodoméstico en San Valentín. Pero te ponen oferta. Bueno, entonces ya yo me voy planificando. ¿Qué va a ser lo que yo le voy a poner a mi cliente? Yo le voy preparando su presupuesto, le voy haciendo su mood board de que así va a quedar la propiedad. Entonces, los muebles tentativamente son estos. Entonces, ya yo empiezo a hacer una búsqueda. Desde que, cuando yo le entrego el presupuesto al cliente, esos son precios reales de tienda. Yo le pongo el número del código del elemento, mueble, del artículo. Le pongo la tienda, pongo todo. Ya con esa lista yo puedo salir a comprar. Gaby, ¿y tú buscas en todo tipo de tiendas? En todas las Porque tiendas. esa manta que tú cogiendo artificial que tú viste en Gaby, Punta Cana, los chinos te la venden igualita. Los chinos, Gaby, también. También, tú visitas- Todo, a los Confiésate. chinos, todo, a todo Sí. voy. Mira, tengo que confesar para apoyar lo que ella está diciendo. Cuando ella me hizo mi presupuesto, ustedes saben, yo soy una persona muy, muy planificada. Ay, yo me imagino eso. Entonces, cuando ella me hizo mi presupuesto, yo vi elementos que eran obviamente mucho más económicos que de los que estaban en mi presupuesto, los mismos elementos. Y yo cuando vi eso, como que hice, ay Dios mío, pero ella sabe seguro otro spot, porque hay otro sitio, por ejemplo, te voy a decir algo puntual, que yo dije, wow, porque yo lo había comprado para mi casa en Santo Domingo, que son los abanicos. Yo dije, wow, pero cada abanico está en 2,000 pesos más barato de lo que yo lo compré y lo busqué y no lo había visto en ningún lado a ese precio que ella me lo presupuestó. Y yo me acuerdo que le dije a mi esposo, mira, incluso esto está en tanto, y mira esto en tanto. Y dice, sí. Y yo incluso dije, bueno, antes que Gabriela se arrepienta, déjame yo decirle que sí y transferirle este dinero. Eso fue así, literal. O sea, que eso es bueno porque tú te das cuenta. Bueno, porque te iba a preguntar eso. Al apartamento número tal te diste cuenta de ok, vamos con la diseñadora. Sí. ¿Pero en cuál? ¿En el apartamento número 5? ¿En el apartamento número 6? ¿O desde el principio? En el 1. Bien. Lo que pasa es como Ya, te digo, sí, lo que pasa es que tú yo vienes con el background. confío en el experto en eso. Hay cosas que ella me decía, algo puntual, una silla verde. Yo le decía a ella, mira, Gabriela, yo odio el verde. No, yo lo era odio. naranja. No, el verde también. Ah. Yo Ya sabes. odio el naranja, pero ¿Qué también corazón? odio el verde. O sea, para mí, elementos verdes,
obviamente una mata es bonita para mí, a mí visual. Pero ella me decía, es que tú necesitas tener eso porque eso es lo que hace conjunto. Y yo le dije, mira, a lo que yo me imagino, no me gusta, pero tú eres la decoradora y yo sé que visualmente cuando tú armes todo, me va a gustar porque yo veo muchos sitios decorados y yo no sé decorar, eso no es Me mi lo dijo así fuerte. mismo. Y yo confío en lo que tú pongas ahí. Dime qué es lo que va. De hecho, Ana vio el mood board y la foto se la mandé el último día. Ana me dijo, no me enseñes nada. No me digan Me nada. dejó encantó sorprender. trabajar con ella porque se dejaba guiar. Le decía, Ana, necesitamos esto, mira esto. Haz lo que tú entiendas. Ana fue super host el primer No, mes. Ana es super host, super cliente. Super cliente, super todo. Ana, Le señores. decía, le planificaba las compras, le decía, Ana, mira, vamos a esperar porque todavía yo estoy en esta fase, podemos esperar un poco a ver si pone alguna oferta. Ana, viene, ¿qué fue el Cyber, el Blue Day, algo así? No recuerdo. Vino Bueno, una oferta. habían ofertas de algunos bancos. Incluso esperamos esas ofertas, aprovechamos los todos los bancos. cashbacks, todo Todo. lo aprovechamos. Son Increíble. truquitos que hay que anotar. Entonces, uno, simple mortal, se va ahí, se De que jondea a comprar, porque yo Entonces- necesito adecuar esa propiedad ya. Entonces, A comprar. fíjate, A comprar sin saber de decoración, sin saber de presupuesto. entonces fíjense Sin saber de ustedes. oferta. Sin pensar en el huésped. Porque Pero- entonces Sí. compran para ellos. tú Ahora sabes. miren aquí algo. Es fácil encontrarlo el lado amargo de las cosas. Deténgase y analice. Que cuando su constructora le dice tiene que esperarme un tiempo más, cójalo suave, analice, contacte a su diseñadora Con más tiempo. cercana y vaya preparándose para eso. Porque en ese Claro. tiempo de espera tú te puedes ir preparando. Claro. Para no hacer esa inversión a nivel de diseño Como después. pasó, como ella cuenta de esta casa, no, la dueña todavía ni había recibido la propiedad Y y ya ya todo. estaba En contacto armando, conmigo, claro. y ya estaba en contacto con una persona experta que hizo que y es una gente que no vive en este país. No vive, ella confió ciegamente en mí, me transfirió y me dijo, ok, haz lo que tú entiendas. Ya con el mood board que yo le presenté, ella ya sabía lo que yo iba a hacer. Y, ¿qué te puedo decir? De jarrones que costaban 5,000 y 6,000 pesos, yo lo conseguí en 500 en tiendas súper. Sí, así soy yo. Los trucos, señor. Así Los soy trucos. yo. Si usted se topa con un Gaby cero entero, ya le en desmontó. Dealers, donde los chinos está trabajando. No, Que entienda que fue un cero entero que ella le acaba Sí, de montar en sí. su- Sí, sí. Y por ejemplo, con Ana me pasó de ese cuento de los abanicos, que yo ni siquiera cabía en el vehículo. Yo junté los abanicos de Ana, los de otras clientas, y fui y lo compré al por mayor, donde la fuente. Claro. Y bueno, mira, yo te voy a ahorrar por aquí porque yo necesito que tú me inviertas, por ejemplo, en las camas. O yo necesito que tú inviertas en la sábana. Entonces, como esto es algo que es un abanico, que como quiera echa fresco, pues entonces vamos a invertir en lo que realmente vale. Pero yo no fui y le di 5,000 pesos por una sábana. Yo le compré sábanas de 3,200 pesos, donde yo sé que la venden y que son de 320 hilos y que probablemente tú ibas a comprar 300 hilos a 6,000 pesos. Entonces, Oh, Sí, profesor. Claro. Él ahorita decía Yo, tanta dije, tela. yo vi una hilo. sábana de 16,000 y digo yo, ¿pero para qué? Yo con menos de ahí lo hago. Pero me costará probar. Era para embalsamar. Con 20 y lo hacemos. Pero al final, ¿verdad? en mi Influye. experiencia, yo sé dónde venden todo, cuáles son las fechas de oferta, yo lo sé, ya yo sé todo, entonces es más fácil contratarme y para no incurrir en gastos que después Sí. va a ser muy difícil de Sí. recuperar. Con la Al final es un propiedad. presupuesto inteligente. Yo no Exacto. quisiera que dejemos pasar rentabilidad. Ujú. ¿Cómo yo rentabilizo una propiedad? Y por eso comencé haciendo esa pregunta de cuánto es un presupuesto, cuánto yo puedo cobrar por mi propiedad. Yo creo que ahí también la gente tiene que buscar asesoría y dejarse llevar, porque tú en términos económicos no te lo sabes todo. Entonces yo creo que tú tienes que buscarte un equipo que te apoye en todas esas decisiones. Mira, eso que ustedes dijeron sobre las ofertas de los bancos con las tarjetas de crédito, eso es valiosísimo y la mayoría de las personas no lo entiende, no lo aprovecha y lo deja pasar. Y eso es parte Sí. de dejarte asesorar por gente que sabe. O sea, no es nada más que
que hay un 50% de descuento en tal sitio. Es que con esa compra en ese sitio, ese 50 se vuelve un 70 con un 20% de cashback que te da la tarjeta. Y de un tu código banco. que hay de una oferta. Un código de una oferta. O sea, Ana, ¿en qué momento o cómo te das cuenta tú esta propiedad es rentable? No sé si te estoy haciendo la pregunta de la manera correcta, porque aquí yo pienso mucho en números. Ya aquí adentro de mi cabeza, yo estoy haciendo pila de fórmula pensando, invertí tanto. Yo tengo que buscar mi ROI, mi retorno de mi inversión. O sea, ¿cuándo lo tengo? ¿En qué tiempo lo tengo? Sí. Igual, esa propiedad va a tener unos gastos. ¿Cómo yo hago que esos gastos sean menores para que yo ese retorno lo tenga más rápido? Mira, se supone que una propiedad es rentable cuando te deja por encima de un 10% del valor de su propiedad en el año. Muy bien. Por ejemplo, si mi propiedad vale $100,000, esa propiedad debe de dejarme mínimo $10,000 en el año. Ahí es rentable. Eso es neto. Bien. Neto. O sea que si tu propiedad te produjo $15,000, tú gastaste máximo $5,000, ya sea en cuotas, en mantenimiento, en lo que sea. Eso es lo que debe de dejarte. Cuando no llegas ahí, pues tú estás perdiendo la rentabilidad muchísimo. es muy baja, muy baja. No te voy a decir que no es rentable porque todo lo positivo es bueno, pero seguro que tú vas a estar asustado de qué va a pasar con el futuro. Y aunque la plusvalía va a ir aumentando por las condiciones que tú tengas tu propiedad, ese es el porcentaje ideal. Excelente. Ana, y aquí ya para finalizar, tal vez una pregunta que deberían estar haciéndose: ¿cuándo es mejor comprar? ¿En plano o ya obra final? En tu experiencia. Bueno, esa es una pregunta muy compleja. Bastante. Yo diría que depende a quién tú le compres. Porque hay constructoras que tienen una buena trayectoria, construyen muy bien. Y entregan a tiempo. Y lo de entregar a tiempo yo no te diría como una falta grave, porque hay cosas que se salen de las manos de las constructoras, como permisología y ese tipo de cosas que a veces estiman un timeline en el proyecto y bueno, se le salió de las manos porque cambió el gobierno, entra gente nueva y se atrasa todo eso. Cada vez que hay un cambio de gobierno, se atrasa. Entonces eso es algo que hay que tomarlo un poco, pero depende. Lo dijo ella, la superhost. Depende de a quién tú le compres. Es muy, muy rentable tú comprar en planos. Yo he comprado en planos y he vendido y para mí es muy rentable. Sí, en mi opinión, Gladys, si tú me lo preguntas a mí, también te digo como una persona que ha invertido en compra en plano, es fundamental a quién le compras, la confianza que tú tengas, porque de ahí es que viene la plusvalía. Y de verdad que yo no me he arrepentido de ninguna de las decisiones que he tomado. He comprado propiedades y al momento que me ha tocado venderlas, he tenido un retorno bastante importante en corto tiempo. Sí. O sea, que me imagino que ya le sirve como experiencia, le hemos dicho mucho. Investiga quién usted le está comprando. Sí. Por lo menos haga un review. Su debida diligencia. Claro, mira, yo diría que todo porcentaje de ganancia está en el riesgo. Y cuando tú compras en plano, pues el riesgo es mayor por el tema de la entrega y demás. Comprar listo, cuando el apartamento está listo, pues es menos riesgoso y tú tienes datos certeros de en cuánto lo vas a rentar. Claro. Y es importante que te busques un asesor de Airbnb si ese es tu principal propósito para la propiedad. O sea, no solamente lo que te dijo el broker o la constructora es lo que debe de ser, porque ellos hicieron su
análisis de factibilidad, pero es importante tener una segunda opinión, vamos a decir. Claro. Claro, que también una cosa es el análisis de factibilidad que hicieron cuando empezaron a construir el proyecto hace 2 años Sí, a la Correcto. realidad actual. correcto. Y no es lo mismo, incluso no solo por el proyecto en sí, porque el tema es, hay que entender que cuando tú rentas de manera vacacional, el entorno impacta directamente en la rentabilidad del proyecto. Claro. Entonces es muy importante que ya después que usted le entreguen, 2 años después de ese estudio que usted leyó y que lo hizo comprar, usted busque información actualizada, Claro. Sí. se acerque a algún experto, antes de tanto de invertir en la propiedad como de sacarla a la renta. Mira, Ujú. sí, por Sí, favor. no, iba a agregar que asimismo, cuando se compra en plano, o sea, en cuanto a diseño de interiores, es más factible hacer mejoras a la propiedad que luego de que esté lista. Entonces, también es importante que si usted compra la propiedad y va a ser para uso de Airbnb, también busque al diseñador, si todavía está en planos, para ver qué mejora, o un arquitecto, qué mejoras se puede hacer para la función que va a tener esa propiedad. Entonces, se ahorra mucho dinero haciéndolo así. Bueno, Gaby. Yo creo que la última cosa que quería decir, parecerá muy, muy cansón que una gente que vive de finanzas hable de esto, pero haga su presupuesto. Un presupuesto es algo que tú presumes que va a pasar. Tú asumes, tú te preparas para el futuro, pero eso no solamente te ayuda a tomar una buena decisión a nivel de tu inversión, sino a armar un plan. Por ejemplo, tú tienes un préstamo en tu propiedad con tasa fija a 1 año. Presupuesta que al segundo año puedes subir la tasa de tu préstamo y entonces tú tienes que ir previendo qué mejoras vas a hacer en esa propiedad con lo que estás teniendo para llevarla al siguiente nivel y poder rentar esa propiedad para tú poder pagar el incremento de tasa que tú vas a tener. Nosotros no podemos seguir viviendo la vida ajeno a lo que está pasando. Entonces yo creo que es muy importante. A Ana se le debe dar bastante fácil porque todo el que está metido en el mundo de la banca, eso lo tiene como que en las venas. Chip. Uno tiene ese chip. Pero es importante que tú no vivas lo comido por lo servido, vivir la vida por vivirla. Si tú estás dedicándote a ser un inversionista, el inversionista piensa como inversionista. Tú no puedes ser inversionista y pensar como el que tú eras antes de poner tu dinero por delante en algo que tú le llamas inversión, porque luego eso es lo que se te puede convertir en tu peor dolor de cabeza. Entonces, sí, se renta la propiedad, pero no me dan los números. ¿Y por qué no te dan? Porque no te preparaste. Entonces, en todo este tipo de cosas, señores, vamos a ir pensando un poquito de una manera más inteligente y más responsable, porque al final del día eso es lo que te va a dar éxito. Y eso es lo que le va a dar éxito al sector en el que tú estás invirtiendo tu dinero. Así es. Entonces creo que rodearse de profesionales, porque no es válido saberlo todo, Sí. pero es dejarte guiar por profesionales y buscar profesionales a la hora de enfrentar ese nuevo camino que estás tomando. Chicas, ¿algo más que quieran agregar? Que sea importante quieran tomar en decir, cuenta. que quieran comentarnos a la gente que está ahí. Bueno, yo encantada de recibirles en mis alojamientos. Yo con gusto. Y por supuesto, también cualquier asesoría que necesiten, pues estoy también dispuesta a ayudarles. Perfecto. Igual yo de esta parte me contactan con tiempo, por favor, porque tengo lista de espera y los proyectos toman tiempo y yo entrego cuando digo que voy a entregar. Entonces, visiten nuestras redes. Bueno, me pueden visitar en @superhost.dr. Wow. @y No, la superhost. Sí, nosotros no traemos cualquier invitado aquí, ¿eh? Sí. Ojo. @interiores by Gea en Instagram. Bueno, chicas, gracias por aceptar la invitación y dejar que nosotros llegáramos a su espacio y que pudiéramos conversar con ustedes. Catherine, Paula, creo que no hay más nada que decir, ¿o sí? Se ha dicho bastante. Señores, comenten, pregunten, interactúen con nosotros. Nos ha encantado las interacciones en los capítulos anteriores. De verdad Precisamente que ese capítulo le va a servir como respuesta a muchas personas que estaban comentando ahí, porque Que aquí querían somos pro invertir. de que, ok, aquí no simplemente a invertir es tener un apartamento para tener Airbnb. Hay más cosas que hacer, pero si usted está decidiendo hacer eso, vean el criterio que hay que tener para Y hacer hágalo un bien. Superhouse.
No, y de hecho, si este episodio le sirve a usted para tomar la decisión de que es mejor comprar el apartamento para vivirlo, pues también, porque no todos te podemos tener en Airbnb. Como también te puede servir para la decisión, ok, voy a comprar para la renta vacacional, pero me voy a dejar asesorar. También. Entonces, esto fue por todo, Mercadeando Punta Cana. Recuerden suscribirse, darle like, estamos en Spotify, iTunes, YouTube, TikTok, LinkedIn. Sí. LinkedIn. Wow. Qué bien. Bye bye. Adiós. Chao. Bye. Chao.